Rodrigo Brito y el doctor Patricio Marianello de la República de Argentina, quienes se encuentran hoy convocados por este Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal para que conversemos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de México que está en puerta y seguramente pues hay varias aportaciones que se puedan hacer por estos tres constitucionalistas y además el doctor Patricio Marianello, quien funge como juez federal en la República de Argentina. La idea es que en este espacio, en esta primera sesión que vamos a realizar, donde tendremos reflexiones sobre la importancia de la autonomía del Poder Judicial, su independencia, la carrera judicial, los temas que cada uno de ustedes deseen resaltar sobre la potencial reforma al Poder Judicial de México y en su caso, pues la experiencia que como funcionario judicial tiene el doctor Patricio Marianello para que también podamos hacer una comparación de cómo funcionan todo este proceso de selección, de capacitación, de autonomía, ¿por qué no también hablar de la parte administrativa y de sanción que puede haber en el Poder Judicial? Y así no solamente tener la visión de los constitucionalistas mexicanos, como hoy tenemos al doctor Serrano y al doctor Rodrigo Brito, sino poder hacer una comparación con lo que está sucediendo en otros países. En las siguientes sesiones que tendrán lugar los próximos viernes, los próximos 3 viernes de este mes, también tendremos este mismo esquema con panelistas expertos en el derecho constitucional mexicano, funcionarios judiciales y también la visión de países como Paraguay y de Colombia. Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta primera sesión que además nos permite conmemorar el Día del Abogado. Un abrazo y una felicitación a todos los integrantes del colegio y a nuestros integrantes del panel en este día tan importante que no solo nos sirve para reflexionar sobre estos temas que están en la actualidad, sino también reflexionar sobre nuestro rol que fungimos o que realizamos en la abogacía. Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciaremos con la participación del doctor Patricio Marianello. Bienvenido, Patricio, adelante, por favor. Olé, muy agradecido por la invitación a este interesante seminario sobre... Yo he dejado de escuchar, ¿eh? Sí, yo también. Patricio, te dejamos de escuchar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí, perfecto. Ahí sí. Sí, adelante, muchas gracias. Bueno, no sé si me han escuchado, repito los saludos al doctor Carrasco Soblé, al doctor Serrano, Brito Melgarejo, y todos los que están presenciando este seminario. Saludar a todos los abogados y abogadas de México por su día, con esta labor tan importante y tan interesante que es la función del abogado en México y en América Latina y en el mundo. Bueno, de modo inicial me gustaría conversar con ustedes sobre el formato, en realidad, que contiene la Argentina. De primer modo, yo tengo que señalarles que el sistema judicial argentino es único en el mundo. O sea, no hay un sistema que sea del mismo modo y de la misma funcionabilidad y ejercicio del Poder Judicial. Tiene muchas particularidades que les voy a señalar y luego de esta
breve recorrida de cómo es el Poder Judicial, cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina, establecer cuáles son las ventajas y las deficiencias a todo esto, y luego, bueno, obviamente un comentario final al respecto. La Argentina, en su constitución actual, vigente, es la quinta constitución vigente más antigua del mundo. Data del año 1853, en realidad podemos señalar como un periodo de transición constitucional, atento que en el año 53, el 1 de mayo del año 1853, se creó la Constitución Argentina y aquí empezó un nuevo periodo para la Argentina basada en la norma y no la fuerza, basada en la razón y no en la violencia institucional, poniendo estructuras orgánicas y estructuras jurídicas y normativas al Estado argentino, creando, por supuesto, además, la República Argentina en el año 1853. Pero no estaba Buenos Aires en la firma y lanzamiento de la primera constitución de la República, sino recién se incorporó en el año 1860 con una comisión que formó la provincia de Buenos Aires para incorporar a la Constitución, estableciendo obviamente estos parámetros de que la provincia de Buenos Aires exigía para estar y pertenecer a la República Argentina y firmar y ser parte de la Constitución Argentina. Por eso se dice que la Argentina tiene, la Constitución ha nacido en el año 1853, pero hay un periodo de transición constitucional que data del 53 al 60. Aclarado esto, tenemos una Constitución a semejanza de la Constitución norteamericana en lo que hace a la estructura orgánica, es decir, a la estructura del poder. Esto nosotros debemos interpretarlo, la doctrina está establecido en la jurisprudencia, pero lo cierto es que nuestra Constitución, en el artículo 1, establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Me voy a detener en una sola palabra en este aspecto, que es la palabra adopta. Por supuesto que ustedes saben lo que es adoptar, es tomar algo que no es propio e incorporarles las nuevas exigencias, nuevos elementos, ayornarlo y transformarlo para que se adecue a nuestro modo, lo más parecido posible. Eso es lo que hizo la Argentina, tomó el sistema norteamericano de organización del poder, pero le fue incorporando ciertas cuestiones que hacen a la historia y vida de la República Argentina. Pero en esencia es igual al sistema norteamericano en la Constitución Histórica Norteamericana del año 1789. ¿Cómo es el Poder Judicial? El Poder Judicial en la Argentina, en primera medida debemos señalar que los sistemas federales, como lo es México, en general, debido a la extensión territorial que tenía en América, los países de mucho territorio y mucha superficie, optaron por tener un sistema federal de gobierno. En realidad, un sistema federal de Estado. Optaron por las distancias, obviamente que ahora están acortadas esta cuestión, pero en ese momento se tardaban muchos meses para llegar de una provincia a otra en la República Argentina. Es por eso que las grandes extensiones se inclinaron por un sistema federal. Por eso Brasil, México y Argentina tienen un sistema federal de Estado. Para la descentralización y que los poderes, la estructura del Estado llegue a todos los rincones del país. Por eso se inclinó por un sistema federal. Creado, obviamente, a semejanza del sistema norteamericano, que fue el primer país que creó esta forma de Estado federal. Voy a ir ahora sí a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, en primera medida, ser federal, obviamente que no tiene tribunales constitucionales. No tiene lo que podemos señalar como la centralización del control de constitucionalidad o la garantía de defensa de la Constitución a través de el control de constitucionalidad en reflejo y protección de la supremacía constitucional.
estos países federales, al ser, tiene un criterio, obviamente, totalmente comprensible, que si estamos hablando de que de que la característica de la descentralización, obviamente que no puede unificar ni siquiera el criterio del control de constitucionalidad. Lo tiene que descentralizar en todos los jueces que componen la justicia federal. Después cada estado conformará su propio poder y su propio formato de estructura constitucional judicial. Seguimos en esta tendencia muy parecidos en todos los países federales. No hay concentración, ¿sí? Hay una descentralización, un sistema difuso de control de constitucionalidad donde todos los jueces tienen la función de controlar la constitucionalidad de las normas. Ahora bien, vamos a ver las primeras diferencias. Existe un sistema federal, un control de constitucionalidad llamado difuso o mixto o incompleto o concentrado, incompleto o parcial. Muchas son las denominaciones, pero lo cierto es que países que tienen el sistema federal y la descentralización tienen un sistema de un control de constitucionalidad, cuando se habla en abstracto, ir directamente a la Corte Suprema de Justicia, como una acción directa de inconstitucionalidad, una acción de constitucionalidad que va directamente a la Corte Suprema de Justicia. Este tipo de sistemas que reina en Brasil, por ejemplo, no está establecido ni en Argentina ni en Estados Unidos. Dejo la parte mexicana para ustedes que son especialistas, pero lo cierto es que Estados Unidos ni Argentina tiene ninguna acción de inconstitucionalidad. No hay posibilidad alguna de analizar la constitucionalidad de normas que no sea a través de un sistema difuso, es decir, a través de una acción dentro de la acción principal, en forma indirecta, plantear la inconstitucionalidad de la norma e iniciar ese proceso en el juez de primera instancia para luego ser revisado por la Cámara y finalmente por la Corte. Este es el sistema que existe en Estados Unidos y en Argentina. Los únicos dos estados que tiene este sistema en toda América. Podemos señalar que también Canadá tiene un sistema, pero hay una cuestión de diferenciación entre los sistemas civil law y sistema de common law. La Argentina, entonces, dijo que el sistema que más se adecuaba a las necesidades era un sistema con una estructura difusa, pero en el funcionamiento va a regir el civil law y no el common law como es en Estados Unidos. No rige tampoco en stare decisis, es decir, el sistema del precedente, la obligatoriedad del precedente de la Corte Suprema de Justicia, y el common law, que decir la costumbre. En Estados Unidos, en Argentina no existe este sistema como hay en Estados Unidos, sino rige el sistema del civil law. La gran diferencia que nosotros podemos significar es que los jueces, ¿a qué están obligados? En Estados Unidos y en qué están obligados en Argentina. En Estados Unidos están obligados a seguir la costumbre, a seguir el precedente, no la norma, sino el precedente. Porque se dice en esta estructura que si bien pueden existir normas, lo más importante es la interpretación que hace la justicia de esas normas. Por eso es la obligatoriedad en los jueces federales de Estados Unidos el sistema del precedente. Incluso si no es cumplido el precedente, es una violación flagrante a la función judicial norteamericana. Pero esto no ocurre en Argentina porque no están obligados a seguir los fallos de la Corte. Incluso nosotros podemos decir que la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que unificó la materia civil y comercial en un solo código, en el año 2015, cuando habla el primer artículo de este código, señala las fuentes del derecho. Y estaba en el anteproyecto que dentro de la fuente del derecho estaba la jurisprudencia. Y esto no fue incorporado y fue sacado de este artículo primero, dejando en claro que la Argentina, la jurisprudencia no es fuente de derecho.
No es fuente de derecho obligatoria, puede ser secundaria o accesoria, pero no principal. Es decir, puede ser una ayuda, puede ser un seguimiento por una cuestión de economía procesal, puede haber varios factores. Lo cierto es que no es obligatorio. No es obligatorio la jurisprudencia ni el precedente. Pero obviamente, por una cuestión de economía procesal, muchas veces si dice la Corte hay un determinado criterio donde estableció la inconstitucionalidad de alguna norma, los jueces en general siguen ese mismo criterio, pero no por una cuestión de obligatoriedad en la función, sino por una cuestión de economía procesal. En este aspecto, entonces señalamos esto que es sumamente interesante, porque fíjense ustedes que la Argentina no sirve. ¿Cuál es lo obligatorio para la Argentina? ¿Qué es lo obligatorio para un juez? ¿Qué es lo que se puede significar en esto de que haya algo que si incumple un juez pueda ser sancionado? Y eso es decir la norma, la ley. La ley, cuando tiene validez y vigencia, ya es obligatoria su aplicación en el territorio argentino. Y si hay una acción judicial, se debe resolver con las normas vigentes. No debe y no puede y está obligado a seguir las normas vigentes y resolver con las normas vigentes. Obviamente que podría no seguir las normas vigentes solamente en el caso de que pueda declarar dos cuestiones. En realidad son tres cuestiones. Una, la inaplicabilidad de esa norma al caso concreto, es decir, no resulta aplicable por una cuestión de que los hechos no dan o no es la regulación precisa y exacta de esa norma, entonces no la aplica porque no va y no hay una relación entre la norma y las cuestiones fácticas. Y además de esto, lo que debemos decir que puede ser inconstitucional la norma, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma y puede no aplicar la norma. Por el otro lado, puede declarar la inconstitucionalidad de la norma y no aplicar la norma porque está en contra de los tratados internacionales que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, algunos tratados de derechos humanos asociados en el artículo 75 y 22. Por lo tanto, el juez debe cumplir la ley. Si no la cumple, tiene tres herramientas para no cumplirlas. Podríamos señalar una cuarta también, ahora estoy recordando, que también hay que tener en cuenta que en nuestros países, como es México también, como Brasil, como todo lo que es América Latina, en la región americana, existe también lo que se llama derecho regional, ¿no? El derecho regional son los tratados de integración que componen México, por ejemplo, y compone también la Argentina. La Argentina compone el derecho regional o los tratados de integración con el Mercosur. Y la Argentina, en el artículo 75 y 24, separándolo de los tratados internacionales, mencionó a los tratados de integración como una fuente constitucional de derechos. Y dijo, obviamente, que está obligado a su cumplimiento y tiene la posibilidad de declarar o efectuar un análisis, un test de inconvencionalidad, ¿sí?, sobre la aplicación o no de un tratado regional o tratado de integración. Con lo cual, podemos significarlo esto de tiene cuatro herramientas el juez para decir que no cumple la ley o que no va a aplicar la ley. Si no, debe cumplirla. Si no lo hace, puede ser sancionado en su función específica. Eso es sumamente importante. Ahora nosotros vemos que la estructura no es la misma, tiene una estructura muy, muy particular, y toda declaración de inconstitucionalidad es al caso concreto. Eso está establecido, es un criterio ya determinado, porque acuérdense que la inconstitucionalidad, como habíamos señalado, solamente se dicta en un caso concreto. La Constitución argentina, hasta el año 94, no señalaba si podía o no hacerlo, pero surgió de la misma jurisprudencia argentina la creación del amparo, tomado obviamente de su nacimiento de México, pero con la particularidad de que dentro del amparo se puede decretar la inconstitucionalidad de la norma. Hecho este que estaba prohibido en la Ley de Regulación de Amparo del año 1900,
1986, para cuando establecía la inconstitucionalidad de una norma. Estaba prohibido en el amparo. Pero en el año 94, ¿sí? Se estableció la posibilidad de que se establezca la inconstitucionalidad del amparo. Artículo 43 de la Constitución Argentina. Con lo cual, está regulado constitucionalmente la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma en una acción individual al caso concreto en un amparo. Ahora bien, ¿lo puede decretar en forma con efectos erga omnes? Bueno, no podría efectos erga omnes. ¿Por qué no podría efectos erga omnes? Porque la estructura argentina no está determinada de ese modo y así lo determina la Constitución. Pero en el 43, en la misma reforma del año 94, se crearon los amparos colectivos. Y permite dentro del amparo, como es esta acción, como es una acción de amparo, también puede decretar una norma en un amparo colectivo. Los efectos, al hacer efectos erga omnes, ya existe la posibilidad que en una acción de amparo colectivo se decrete la inconstitucionalidad de la norma, pero no al caso concreto, sino con efectos erga omnes de la norma. Esto es algo muy particular, muy específico, donde permite tener una variedad en la Argentina en lo que hace a los efectos de la inconstitucionalidad. Ahora bien, dicho todo esto, debemos decir, ¿ayuda todo esto? ¿Este sistema argentino es bueno para la independencia del Poder Judicial? ¿Es buena esta herramienta? ¿Es loable esta herramienta para la protección del ciudadano? ¿O los otros sistemas son mejores? ¿Qué hace esto sobre la independencia, sobre la estructura republicana? En primer término, con opinión a todo esto, debemos decir que cuando hay una emergencia, en Argentina, ustedes saben que hubo una emergencia económica muy fuerte, donde el corralito financiero, por medio de una ley y luego de un decreto, se ha sustraído todos los ahorros de las personas que tenían en dólares depósitos a plazo fijo en los bancos, se transformaron en bonos. ¿Sí? De repente no había más plata en los bancos y a los que tenían plata en el banco depositada le dieron bonos. Esto fue el famoso corralito financiero del año 90. Esto lo que produjo, obviamente, una emergencia. Ahora bien, fíjense ustedes lo que ha pasado. Si nosotros tenemos un sistema concentrado, con lo que diga el Tribunal Constitucional, es lo que es obligatorio para toda la justicia. La Corte Suprema de Justicia llegó a la acción para que se expida la Corte Suprema de Justicia, el último Tribunal de Justicia de la Argentina, y cuando se expidió la Corte Argentina, dijo que todas estas normas basadas en una emergencia económica y cambiaria eran constitucionales. Porque no destruía el derecho, porque en realidad lo que hacía era suspender el derecho patrimonial de un bono que podía cobrar dentro de 15 años. Declaró la constitucionalidad. Entonces aquí está la diferencia, porque si estamos en un sistema concentrado, ya no habría ninguna posibilidad que un ciudadano haga otra cosa. Pero que la Argentina, como tiene un sistema difuso, no fue obligatorio lo que dijo la Corte, ¿quién empezó a declarar la inconstitucionalidad de la norma y entregarle dólar, billete a cada uno de los ciudadanos que tenía depositado en sus bancos? Incluso ordenando órdenes de allanamientos, secuestro de la plata que había en las bóvedas de los bancos centrales, de los bancos. Esos fueron los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia le devolvieron la plata que tenían todos los ahorristas, que iniciaban un amparo. Esto, imaginen ustedes la fuerza que tuvieron estos fallos, que la misma Corte Suprema de Justicia modificó su propio criterio y declaró la inconstitucionalidad con posterioridad a los fallos de los jueces de primera instancia y de Cámara. Siguiendo el criterio de ellos, la Corte cambió su propia jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de la norma y allí empezó un periodo de devolución de los ahorros de todas las personas que tenían depositados en sus bancos sus billetes. Con lo cual,
Podría ser que en situaciones normales, quizás, que haya una seguridad jurídica sea más beneficioso para los ciudadanos porque saben perfectamente, antes de empezar una causa, qué normas son constitucionales y qué normas son inconstitucionales, porque ya tienen una declaración de la Corte Suprema de Justicia en ese aspecto. Hoy existe, pero existe la posibilidad que no sea seguido el criterio. En épocas normales quizás sea más beneficioso tener casos como ocurre en México, que se declara la constitucionalidad, la Corte lo establece y quizás ella haya una seguridad jurídica y ya el ciudadano sepa qué tener con respecto a una norma. Pero en caso de emergencia, este es un sistema muy peligroso porque le deja en manos la protección de los ciudadanos a 5 personas, o a 10 personas, o a 15 personas. En la Argentina son alrededor de 200 los jueces federales. Entonces es muy complicado tratar de que cumplan y que modificar o torcer la opinión de justamente tantos jueces y además dispersados en toda la Argentina, teniendo y viviendo cotidianamente con la presión social. En emergencias, yo creo que el mejor formato es el formato del sistema difuso completo, como lo tiene la Argentina. Es en épocas de emergencia donde no, cualquier gobierno que quiera tomar una decisión autoritaria, la presión de la gente y la presión de la justicia, va a ser muy complejo que un gobierno pueda hacer y decidir cualquier norma en contra de los derechos individuales de los ciudadanos. Y eso es muy necesario para que haya justamente una independencia del Poder Judicial. Porque la independencia no solo se hace en una estructura y se diseña a través de precedentes y de convivencias, sino también de una estructura lógica y de control del poder. La independencia de los jueces es sumamente importante en una ciudadanía porque es la última voz del pueblo. Ya después de haber iniciado un amparo, después de que un ciudadano haya escuchado y leído una ley, la última opción que tiene es la justicia, es el amparo, es la acción individual, es la protección a cada uno de los ciudadanos, donde la justicia en cada caso particular va a evaluar si se le ha vulnerado a un ciudadano, a un solo ciudadano, sus derechos. La independencia es sumamente importante porque hace que cada ciudadano tenga una protección individual, sea escuchado en forma individual, sea resuelto en forma individual y tenga una estructura de protección institucional cada ciudadano en la justicia. Por eso, cada modificación, cada reforma que se haga a través de una constitución al Poder Judicial es algo, si se limita, si se restringe, se está restringiendo y limitando directamente el derecho de los ciudadanos, haciendo más corta la puerta de ingreso al Poder Judicial, haciéndola más dificultosa. Cuanto más independiente, cuanto más es la fortaleza del Poder Judicial en la protección de los ciudadanos, más beneficio se tiene en una sociedad, donde no puede y no debe haber injerencias en las decisiones judiciales. Por eso es que una reforma como se quiere desarrollar en México tiene que ser muy evaluada. Todos y cada uno de los mexicanos tienen que defender cada coma, cada palabra de una reforma que se haga al Poder Judicial, porque con eso se está protegiendo no solamente al sistema judicial, sino a los ciudadanos, que repito, es la última puerta que tiene para acudir ante la vulneración de un derecho.
Por eso es tan grave en gobiernos autoritarios como tuvo la Argentina, gobiernos totalitarios, gobiernos militares, que suspendieron las garantías constitucionales, tomaron, limitaron, restringieron la función judicial y el ciudadano no tenía dónde acudir en protección de sus derechos. Es muy riesgoso, es muy sensible cualquier reforma judicial. En la Argentina se quiso hacer modificaciones y que la Argentina, si en las encuestas no está dentro de los mejores vistos el Poder Judicial, pero cuando se quiso modificar, limitar, restringir al Poder Judicial, la ciudadanía entera salió a las calles. Y ustedes preguntan, ¿por qué la ciudadanía si era solamente modificar un poder del Estado? No, porque se estaban modificando los derechos de los ciudadanos. Cualquier alteración, cualquier norma que se haga en este aspecto es la modificación, es la limitación a los derechos de los ciudadanos, a lo que nosotros estamos bregando por la función diaria que son los derechos humanos. Bueno, con esto doy por finalizada mi intervención, agradecerles infinitamente a ustedes por la invitación, dejarles mi más sincero saludos y mucho éxito en este seminario, pero más, mucho éxito en la función que le cabe a cada uno en la protección de las reformas constitucionales. Para que un país sea serio, para que un país pueda prosperar, se necesita un poder judicial independiente y sano para toda la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Patricio Marianello, por darnos la experiencia que se tiene en la Argentina y pues coincidimos con usted sobre la importancia de la autonomía del Poder Judicial. Como bien lo menciona, es la última puerta que se tiene como ciudadano para poder defender los derechos que se pudieran violar ante un gobierno autoritario. Y es muy importante no solamente defenderlo, sino estar consciente, como usted lo menciona, que cualquier cambio, hasta en una coma, puede repercutir y ser una transformación fuerte en el enfoque en los derechos, en la protección de los derechos. Muchas gracias, doctor Patricio. Un gran Agradecemos placer. que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir su experiencia. Ahora es el turno del doctor Fernando Serrano Migallón, constitucionalista mexicano y, entre otras cosas, universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Fernando Serrano. Adelante, por favor. Lo primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo hablar de un tema que es fundamental para todos nosotros, para el derecho constitucional y para la vida de los países. El gran cambio que se dio en la estructura gubernamental fue con la Revolución Francesa, cuando la frase de Luis XIV del Estado soy yo pasó al pueblo francés del Estado somos nosotros. Ahí surgió la necesidad de establecer unos pesos y contrapesos en el Estado. Surgió la idea de la división de poderes. No vamos a entrar en detalle de eso porque todos ustedes lo saben seguro mucho mejor que yo. Desde el inicio siempre hay la duda de cómo se tienen que designar a los integrantes de los poderes. Ya hay una decisión, sobre todo política, doctrinaria clara, que de los tres poderes hay dos poderes que son políticos, el ejecutivo y el legislativo, que son representantes de partidos políticos, que son propuestos por partidos políticos, que son electos por la población y representan a la mayoría de la población o a una parte de ella en la proporción en que la población se manifiesta en las elecciones. Pero el tercer poder, el poder judicial, no es un poder político, es un poder técnico, es un poder especialista en derecho. No debe representar un partido político, no tiene que ser propuesto por un partido político, sino por el contrario. Tienen que ser los mejores, tienen que ser especialistas en derecho, tienen que ser personas que conozcan a fondo el derecho
y sobre todo que tengan una honestidad personal clara y probada para ejercer el derecho y para hacerlo cumplir. Los sistemas para designar a los jueces y a los ministros de la Corte o a los magistrados del Tribunal Supremo, según sea la denominación de cada país, ha cambiado. Y ahora se pretende, en un proyecto de ley, que la votación popular puede ser el mejor medio para designar a todos los jueces de un sistema judicial, incluyendo a los del máximo tribunal. Diciendo, lo que yo creo que es una falacia, que si la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo tiene el derecho a designar a los integrantes de los poderes. La democracia tiene sus límites, como todo en la vida, y hay cosas que no dependen de la mayoría. No se puede pretender que la aprobación de un proyecto para construir un puente y de las características que tenga el puente se someta a votación popular, o si una jugada de fútbol fue legítima o no legítima, de acuerdo a lo que diga la mayoría del estadio. Yo creo que la democracia tiene una función específica para elegir a los representantes, para participar en las decisiones del Estado y para poder ser electo en un momento dado. En este sentido, yo creo que es muy claro el defender que la designación de los jueces debe recaer de la manera que se prefiera en los mejores, los que tengan características personales que garanticen de lo que es garantía en el ser humano la posibilidad de que ejerzan sus funciones de forma adecuada. Ha habido muchos sistemas. Otro gran problema, y ya lo contaba el doctor Marianello, no lo platicaba, es qué le corresponde al Tribunal Supremo y de qué manera. En México solo hay un Tribunal Supremo que cumple las funciones del Tribunal Constitucional y Tribunal de Alzada, pero hay otros países. Por ejemplo, en España, durante la Segunda República, fue el Tribunal de Garantías Constitucionales. En Francia es el país que lo ha tenido más complicado y tiene tres sistemas o tres altos tribunales para determinar la validez de las normas jurídicas. El Tribunal Supremo, que es el Tribunal de Alzada, luego el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado, que se refiere a los conflictos de leyes con la Constitución o a los aspectos electorales de los otros dos poderes en el Tribunal Constitucional. Pero el sistema que se elija es bueno. Sí se lleva de acuerdo conforme a las normas y establece los límites que debe tener cada una de estas funciones. Como también lo que es muy importante y en México no ha terminado de ser plenamente claro, es la relación del poder judicial con los otros dos poderes. En Europa, Francia, hay un ministerio, el Ministerio del Sello, que es el que maneja las relaciones con el tribunal, con los tribunales constitucionales y el Tribunal Supremo en materia administrativa y en materia de recursos económicos, presupuestales. En España hay un ministerio también de Gracia y Justicia. En Inglaterra está el ministro encargado. En México se ha seguido este sistema un poco limitado del Consejo de la Judicatura, que depende también del presidente de la Corte y que no ha dado los frutos que se esperaba cuando se hizo la reforma constitucional, quizá porque la estructura general del Poder Judicial merece, eso sí, una revisión a fondo. El Tribunal, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, como toda obra humana, merece ser revisada y estoy seguro que merece ser mejorada, que tendrá aspectos, tendrá puntos de vista, tendrá actuaciones que no satisfacen ni a la población ni satisfacen al sistema judicial y jurídico del país. Pero lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es en manos de quién va a estar la administración de justicia. Porque haya una parte de la administración de justicia que no funcione o funcione débilmente o endeblemente, no hay que limitar de ningún motivo la forma de designación de los jueces, sobre todo de los jueces supremos, de tal manera que en lugar de ser representantes de la ley
y ser representantes de la norma y promotores de la justicia, se conviertan en representantes de un partido político que los postuló, que los llevó a cabo y que ganó las elecciones para nombre de ellos. Entonces se convertirían en partes de un partido político e ingresarían así al juego de los partidos políticos en lugar de permanecerse al margen y mantener una actitud neutra frente a las disputas políticas de los partidos políticos, que para eso ya tienen los otros dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Yo creo que esto nos da una idea clara de la gravedad de la propuesta y sobre todo de los problemas que nos puede traer en caso de que sea aprobado. Yo veo con muchísima preocupación que en un par de años nos veamos inmersos en unas elecciones para ministros de la Corte, magistrados de los tribunales supremos, hasta los jueces, de 8,000 candidatos que tejiversen la naturaleza del poder judicial y sobre todo la actividad de los partidos políticos, que dejarán de enfocarse exclusivamente a los aspectos de la lucha política, en la arena política, para ingresar junto con el Poder Judicial a esa lucha ideológica que no siempre, o al contrario, casi nunca responde a la norma jurídica y a la idea de justicia. No sé si con esto doy un poco mi idea fundamental de la necesidad del carácter apolítico del Poder Judicial y sobre todo la necesidad que tenemos todos de expresar nuestro punto de vista y evitar que esta reforma en la materia, sobre todo de elección de los jueces, siga adelante. Muchas gracias, doctor Fernando Serrano. Sus reflexiones en torno a los sistemas de designación en el Poder Judicial es muy importante. Además, también coincido con usted de que debe de ser un poder apolítico y deben de estar los mejores en cuanto a capacidad, en cuanto a ética y pues esto merece también una carrera judicial que lo respalde y no una votación, como usted menciona, hecha a través del pueblo, en donde pues sus integrantes no están allegados a pues los conocimientos, las capacidades que pueden tener los funcionarios judiciales. Le agradecemos mucho sus reflexiones y ahora continuamos con el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y también experto y constitucionalista mexicano. Bienvenido, Rodrigo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos y de verdad quisiera expresar mi alegría por poder compartir esta jornada con el doctor Maranielo y el doctor Fernando Serrano Migallón. De verdad que estar junto a dos expertos en derecho constitucional de la talla de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra es para mí verdaderamente un honor. Y voy a retomar algunas de las cosas que ellos comentaban porque me parece que han tocado un punto fundamental que tendría que discutirse cuando se habla de la reforma al Poder Judicial y que tiene que ver precisamente con la independencia del Poder Judicial y la importancia de esta independencia como parte de estos elementos que hacen posible que funcione de manera correcta el sistema de pesos y contrapesos, de equilibrios, de controles dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Para ello quisiera plantear un poco qué es lo que se pretende con la reforma constitucional, o al menos qué es lo que se dice en la iniciativa de reforma constitucional que se alcanzará como objetivo a través de las modificaciones que se proponen, y un poco ver cómo operarían
estas modificaciones, contrastarlas con los estándares internacionales en materia de independencia judicial y entrar un poco al debate que tiene que ver con un aspecto fundamental de la reforma que ya mencionaba el doctor Fernando Serrano, que es la elección de ministros, jueces, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por esta idea de legitimidad democrática de quienes integran al Poder Judicial de la Federación. Y en su caso también a los poderes judiciales locales, porque tanto la reforma señala que tanto los poderes judiciales de los estados como el Poder Judicial de la Ciudad de México tendría que seguir los lineamientos que se establecen en esta propuesta. ¿Cuál es el objeto de la reforma constitucional? Bueno, si leemos la iniciativa nos vamos a dar cuenta que ahí se establecen 3 puntos fundamentalmente. El primero es reformar el sistema judicial mexicano para incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una serie de salvaguardas, se hace referencia a salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan de alguna manera a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, ministros de la Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y además integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales. Y también, ¿sí?, estos mecanismos se aplicarán para quienes integrarán los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, y con ello se busca impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular. Ahora vamos a regresar un poco a esto. La segunda parte de la reforma tiene que ver con modificar y diseñar de una nueva manera la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial, se dice, para garantizar su autonomía, su independencia, la especialidad técnica y desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados. Se planea también que estos nuevos órganos administrativos reestructuren la forma en que se maneja el presupuesto del Poder Judicial y también se pretende crear un tribunal de disciplina judicial, ¿sí?, con funciones sancionadoras y de disciplina del personal que actualmente se encuentran en el Consejo de la Judicatura. Y finalmente, el tercer punto, obligar a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir resoluciones de manera pronta y en un tiempo razonable, ¿sí? Esos son, se dice, los objetivos de la reforma. ¿Qué podemos decir en este caso? Bueno, a mí me parece que la reforma parte de un inadecuado diagnóstico. Si vemos las más de 100 páginas que integran la propuesta de reforma constitucional, me parece que no hay un diagnóstico, no hay cifras, no hay problemas concretos que nos hagan ver cuáles son las dificultades reales que enfrenta el Poder Judicial, y tampoco se señala de qué manera los cambios propuestos podrían ayudar a acabar con esos problemas que a mí me parece son de carácter estructural y que pues han incidido en la forma en que se imparte justicia en nuestro país. Y no se parte de un diagnóstico adecuado, ni se dice de qué manera las propuestas van a ayudar a mejorar la situación en la que se encuentra el Poder Judicial, de manera tan clara que en la propia iniciativa existen contradicciones muy fuertes, ¿sí? De hecho, entre las fuentes que se utilizan para argumentar a favor de la elección de los tribunales, se hace referencia, por ejemplo, a textos en los que se plantea el fracaso que ha tenido, ¿sí?, la elección popular de órganos jurisdiccionales, ¿no? Hay un artículo referido a Argentina, de que nos han hablado del sistema al que nos han hablado de manera extraordinaria antes, pero
el artículo se llama, y se cita en la iniciativa, la elección popular de los jueces de paz en la provincia de Buenos Aires, fracaso y conflicto de poderes. Esas son las fuentes que ocupan en la iniciativa. Y si leemos el artículo, vemos que en alguna ocasión se planteó que en la provincia de Buenos Aires se eligieran a los jueces por elección popular y se empieza a desarrollar las dificultades fundamentalmente de índole política para poner en marcha esta reforma, ¿sí? Entonces, incluso en esas fuentes en las que ellos se basan para dar solidez a la propuesta, pues se establecen las dificultades que existen para implementar esta reforma. Bueno, me voy a referir únicamente a un punto, la elección de ministros, magistrados y jueces por el voto popular. Lo que se propone con la reforma es reformular las reglas y procesos para integrar los órganos jurisdiccionales y la propia Suprema Corte de Justicia para, insisto, esto es lo que se señala, permitir un mayor involucramiento de la ciudadanía a través de la elección directa de los integrantes del Poder Judicial. ¿De qué manera podría afectar esto a la independencia judicial? Porque muchas veces, y he escuchado incluso a ministras de la Corte que dicen, es que en el sistema interamericano se habla, no se señala una mejor forma de elección de las personas que integran la judicatura. Se dice de manera muy clara que pues esto quedará a discreción de cada uno de los integrantes de los estados. Es verdad, pero no podemos no podemos perder de vista que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera reiterada que la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, ¿sí? Y este adecuado proceso de nombramiento tiene dentro de sus elementos preponderantes la idoneidad, ¿sí? La Corte Interamericana, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, ha sido muy clara cuando nos dice todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas o deberían estar basadas en criterios objetivos, y me parece que la elección muchas veces no forma parte de uno de esos criterios objetivos, la elección popular, y además se señala siendo el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a considerar. Creo que esto se deja un poco de lado o mucho de lado cuando las personas tienen a través de un proceso de elección popular la posibilidad de determinar quiénes integrarán a la judicatura. Es verdad que la Corte Interamericana ha señalado como uno de los elementos fundamentales para la independencia judicial la participación de la sociedad civil, pero no a través de procedimientos de elección. Son el mérito personal, son la capacidad profesional a través de mecanismos objetivos de selección y de permanencia los que deben tomarse en cuenta para asegurar la independencia judicial y además basados en criterios objetivos, criterios razonables, ¿sí? Que permitan evitar un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial. Me parece que eso es algo que se está dejando de lado y que deberíamos de tomar en consideración, ¿sí? Además, otra de las cosas que se señalaba, voy a ser muy breve en este sentido porque me parece que nos está alcanzando el tiempo, es que los poderes, ¿sí? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial participarían en las propuestas de los nombres que van a ponerse en la boleta que se va a poner a consideración de los votantes, ¿sí? Y aquí me parece que también se va contra los estándares que existen en el sistema interamericano, porque la propia Comisión Interamericana, en este caso, ha sido muy clara también al señalar que las normas de elección, de selección y de nombramiento que se deben de contemplar en los estados de los integrantes de la judicatura deben basarse en previsiones adecuadas para evitar que otros poderes u órganos del Estado puedan afectar
la actuación independiente de los órganos de la judicatura. Es verdad, hace un análisis de la forma en que se eligen los altos cargos de la judicatura y dice, bueno, en algunos casos esto se justifica, si bien deben existir sistemas de blindaje con, pues, que puedan evitar que esa incidencia de órganos políticos pueda afectar la independencia judicial, pero no se habla nunca de la participación de poderes políticos en la elección de los jueces que no forman parte de las altas cortes, ¿sí? Y esto se dice porque incluso cuando se nombran a los integrantes de las supremas cortes en los estados, ¿sí? Se piensa que la incidencia de los órganos políticos, ¿sí?, hace que muchas veces, incluso cuando se exigen mayorías calificadas para la elección, no se pueda superar la existencia de una negociación política entre los partidos para los nombramientos y que esto pueda afectar la independencia judicial, ¿sí? Es verdad que estas salvaguardas, insisto, se deben valorar estas votaciones calificadas, ¿sí? Estas mayorías calificadas para proponer a los integrantes de las altas cortes, pero también es cierto que en un sistema como el mexicano, en el que los consensos pues a veces no es tan fácil que se alcancen, ¿sí? Revisaba un poco las cifras y veía que más de 100 nombramientos están detenidos solamente en el Senado de la República. Y de esos 100 nombramientos, pues 42 pertenecen al Poder Judicial, en los que participan los órganos políticos como el Senado, que es algo que se propone en la reforma, pues no hay consensos. Faltan 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y falta nombrar 40 magistrados de las salas regionales, ¿sí? Entonces, si eso esperamos en todos los integrantes de la judicatura, solamente a nivel federal, 1.700 cargos, que se logren consensos, y de los ministros de la Corte, pues creo que pueden existir problemas también para la implementación de la reforma, ¿sí? Y otra cosa que me parece importante, que tiene que ver con la objeción contramayoritaria, y con esto culmino. Se habla, por ejemplo, de lo planteado por Alexander Bickel, ¿no? Esta idea de que resulta, y así se dice en la iniciativa de reforma, resulta absurdo constitucionalmente que los ministros y magistrados invaliden leyes que son aprobadas por los representantes populares sin tener representación popular alguna. Y se dice, nueva forma de designación, estos cambios que se proponen al Poder Judicial, harían posible la defensa, fíjense, la defensa del Estado. Y retomo aquí lo que dijeron tanto el doctor Maraniello como el doctor Serrano, ¿sí? Porque me parece que los jueces, más que para defender el Estado, desde luego es importante, pero están para defender los derechos de la ciudadanía, ¿sí? Que la legitimidad democrática, y no se retoman los debates actuales sobre la legitimidad democrática, que no tiene que ver únicamente con aspectos procedimentales o objetivos de la democracia, sino con una visión sustantiva de la democracia, ¿sí? Se olvidan que la defensa de los derechos, como se ha planteado aquí, ha sido un factor fundamental para atenuar las objeciones a la actuación contramayoritaria de los órganos de control en las sociedades democráticas. De hecho, es precisamente al cumplir esa función que los órganos de control han adquirido su legitimidad, ¿sí? Ferellón y Pascuino recientemente han dicho de manera muy clara que cuando los tribunales comenzaron a proteger los derechos y libertades personales, además de los derechos de propiedad, la oposición a que se expandiera, el papel de los órganos jurisdiccionales disminuyó, ¿sí? Entonces, la protección de los derechos por parte de los jueces constitucionales, más que ocasionar enfrentamientos que alimenten la objeción contramayoritaria, debería verse como una forma de diálogo institucional que aumente la calidad deliberativa de los procesos de decisión. Y esto no se va a lograr si los órganos de control de la constitucionalidad imponen a sus puntos de vista a los órganos políticos, pero tampoco si los órganos políticos son los que determinan de alguna forma, directa o indirecta, la participación de los órganos jurisdiccionales. Por eso,
Hay que pensar que la actuación de los jueces constitucionales, más que verse como una dificultad en los sistemas democráticos, debe concebirse como una oportunidad, pues esta abre un espacio importante para la deliberación pública, haciendo que en ella se integren puntos de vista que muchas veces escapan a los órganos representativos. Y debemos pensar que esa legitimidad democrática no está simplemente en el respaldo popular, sino en la defensa de los derechos, incluso cuando se tiene que actuar en contra de la opinión mayoritaria. Y creo que eso es algo que no se está tomando en consideración cuando se plantea la reforma en los términos que se ha hecho llegar al Poder Legislativo. Yo con esto terminaría, no sin antes reiterar mi agradecimiento a las personas que organizaron esta jornada por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Rodrigo, por su punto de vista, por compartir con nosotros la importancia que tiene la independencia judicial y las reflexiones que hace sobre precisamente la legitimación que se tiene del Poder Judicial, no como representantes del pueblo, sino precisamente en ese trabajo arduo que implica la defensa de los derechos de los gobernados. Coincido también con usted que un país democrático fuerte necesita un poder judicial independiente, un poder judicial que permita poner los frenos y ser peso y contrapeso al poder político que en muchas ocasiones toma decisiones no de las más acertadas, y si no tenemos un poder que le pueda poner ese freno, pues obviamente se va a ir demeritando la democracia en el país y la violación de los derechos podrá ser más patente. Pues me parece que hemos escuchado tres participaciones muy importantes en esta primera sesión sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de México, que está en puerta, que parece ser es inminente. Y bueno, pues es muy importante mantener los espacios para poder reflexionar sobre este importante cambio que se pretende dar hacia el final del sexenio del presidente López Obrador, en donde pues se está perfilando cada día más un gobierno autoritario, y eso nos debe de alertar. Resaltar esto en el Día de la Abogacía es muy importante porque también nos permite reflexionar sobre el papel que todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de las abogadas que existen en este país, deben de tener frente a este tipo de cambios y obviamente incorporarnos en el cambio, aportar con reflexiones o desde la trinchera en que nos toque estar para evitar que un poder judicial que se ha venido edificando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, pues con una decisión express, porque no solamente es dentro de un marco de un gobierno autoritario, sino también se está manejando como una reforma constitucional express. Mencionaba el doctor Marianello que este tipo de reformas al Poder Judicial, que son sensibles, deben de ser tomadas con mucho cuidado por todo lo que ello implica. Después de haberlos escuchado a los tres, me parece que estamos como colegio en el inicio de las aportaciones que podemos realizar en este proceso, y les agradecemos a tanto al doctor Fernando Serrano, al doctor Rodrigo Brito y al doctor Patricio Marianello que hayan hecho espacio en sus agendas para poder compartir con nosotros en este colegio de procesalistas en México sobre sus puntos de vista tan valiosos como expertos en derecho constitucional. No sé si alguien de los integrantes del colegio gustaría hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestros panelistas. ¿No? Bueno,
Pues, doctor Fernando Serrano, doctor Rodrigo Brito, doctor Patricio, les agradecemos mucho su participación en este evento y desde luego seguiremos sus pasos de lo que escriben, de lo que hablan, de las conferencias en las que estén. Me parece que se va a abrir un foro universitario en la universidad en el que ustedes estarán participando, tienen columnas en algunos periódicos y están escribiendo, difundir todo lo que no solamente en vivo y en directo pueden aportar en este tipo de eventos, sino también lo que escriben y que deja huella indeleble, pues estaremos muy atentos a lo que van ustedes escribiendo y opinando sobre este tema, y les agradecemos mucho. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muy buenas Muchas tardes. gracias, un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes.